Y bueno, la palabra nos dice, por su fruto lo vamos a conocer si se han convertido. Pero también hay bastante, digamos, respuesta a este interrogante con respecto, digamos, a si uno realmente tuvo un encuentro real con Dios. Aquí me acordé de un devocional, es muy breve, está basado en la palabra de Hechos 26-18, cuando por última vez en el libro de los Hechos Pablo relata su conversión. Dice, para que abras sus ojos y para que recibas, dice, para que se conviertan, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban dos cosas: por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto le dijo Dios a Pablo en su conversión. Aquí hay una reflexión breve que se la comparto, me parece bueno. Para el autor de este devocional, que tiene más de 100 años, él era, digamos, daba conferencias en un colegio de formación cristiana y también fue capellán en la Primera Guerra Mundial en el ejército de su país. Y esta es una de las tantas reflexiones que él tuvo o compartió. Él dice, este versículo que acabo de leer, Hechos 26-18, este versículo es la mejor condensación de la propaganda de un discípulo de Jesucristo en todo el Nuevo Testamento. La primera obra soberana de gracia se resumen en las palabras, para que reciban remisión de pecados. Cuando un hombre fracasa en su experiencia cristiana personal, es casi siempre porque nunca ha recibido nada. La única señal de que un hombre es salvo es que ha recibido algo de Jesucristo. Nuestra parte como obreros de Dios es el abrir los ojos de los hombres para que se vuelvan de las tinieblas a la luz. Pero eso no es la salvación, eso es conversión. Es decir, es el esfuerzo de un ser humano que es despertado a esta realidad. No me parece que sea demasiado generalizador decir que la mayoría de los cristianos nominales son de esta clase. Sus ojos han sido abiertos, pero no han recibido nada. La conversión no es regeneración. Eso es uno de los factores descuidados en nuestra generación. Reitero, es una reflexión de hace 100 años, más de 100 años. Esto es hoy día, cuando un hombre es nacido de nuevo, sabe que lo es, porque ha recibido algo como una dádiva de Dios.
Todopoderoso. Y no por causa de su propia decisión. Las personas hacen sus promesas, firman sus compromisos y se resuelven y a obedecer hasta el fin. Pero nada de esto es salvación. La salvación significa que han sido traídos al lugar donde pueden recibir algo de Dios, bajo la garantía de Jesucristo, a saber, remisión de pecados. Entonces, sigue la segunda obra suprema de gracia. Y suerte entre los que son santificados. En la santificación, el alma regenerada cede deliberadamente al derecho de gobernarse a sí mismo en Jesucristo y se identifica enteramente con el interés de Dios en los demás. Me gusta mucho lo que termina diciendo. Es algo que nosotros se nos ha revelado también, el reconocerle a Jesús como el Señor. Bueno, encontramos en la palabra respuesta a esa inquietud que yo les compartía. ¿Cómo poder saber? Cuando dice, si una persona fracasa en su experiencia cristiana personal, se refiere no a un solo hecho, sino a reiterados hechos. Ya hay una repetición de fracasos. Entonces sí, en estos casos entiendo que efectivamente no se encontró todavía con el Señor. Pero de todos modos es una hermosa oportunidad para que se encuentre. Y está en uno que eventualmente esté acompañando en situaciones como esta, en estar, digamos, como digo, acompañando y ayudando para que ese encuentro con el Dios Todopoderoso sea muy real, muy concreto y definitorio. Porque algunos tan solamente existe la posibilidad de que tan solo tenemos algo de religión, conocemos algo de la palabra, cumplimos algunas cosas, pero en realidad no hubo un nuevo nacimiento. Pero bueno, mientras hay vida, hay esperanza, dice el dicho popular. Así que mi inquietud en un pasaje como este y varios más que encontramos en la palabra, nos hablan que efectivamente uno puede saber si una persona nació de nuevo o no, o todavía tiene que estar pendiente de esa vivencia, ¿no? esa realidad. Les quiero compartir algo, otra cosa. A mí me hizo mucho bien, porque se dio que cuando me convertí, hace mucho tiempo atrás, en la pequeña congregación donde estaba, había una nota en la alabanza, una nota de libertad. Y desde luego, al comienzo uno no conoce gran cosa de la palabra, y apenas están en los rudimentos, pero había muchas canciones que, desde luego, fundadas en las palabras, en mi caso, yo las proclamaba. Y a mí me hicieron mucho, mucho bien, porque frente a esto que dijo Jesús en Juan 8, 31, 32 y también en 8, 36, esto es una cosa maravillosa, ¿no? Lo que él dijo. Y él lo expresó así: si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el versículo 36 del mismo capítulo dice así: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pasaje como este calaron muy hondo en mi vida, y efectivamente uno se da cuenta que antes de encontrarse con Cristo vivíamos muy sometidos, eran muy esclavos del pecado. Y de cosas que hicimos, pero aún todavía uno no se da cuenta de que uno es tremendamente pecador, aunque no concrete hechos pecaminosos. Nacemos pecadores. Y aquí, frente a esto, esto que yo les digo está basado en lo que expresa Romanos 5:19, donde se dice que por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Y aquí, sobre esto, me gusta a veces hacer unas preguntas para mí y compartirlas con los demás. Y hoy lo vuelvo a repetir. Nosotros somos pecadores porque pecamos o porque pecamos somos pecadores. ¿Se entiende? Porque pecamos somos pecadores o porque somos pecadores pecamos. Si quieren pueden chatear, hacer alguna cosa, qué sé yo, de alguna forma responder a esta pregunta. Está basado en lo que acabamos de leer, ¿eh? ¿Alguien me puede ayudar? La vuelvo a hacer. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores o porque somos pecadores pecamos. Alberto, ¿Sí? yo creo que porque somos pecadores pecamos. Nacemos del pecado. Amén, gracias, Hugo. Me salvaste la vida. O nos salvaste a todos. Sí, Gracias a vos. somos pecadores. Y por eso no hacemos otra cosa que pecar. Gracias a Dios por aquellas personas que nacieron en un ambiente cristiano, que un ambiente santo, un ambiente... Pero en algún momento esto se tiene que revelar en nuestras vidas, que somos terriblemente pecadores. Gracias a Dios, digo, por lo que no llegaron a revolcarse, porque no necesariamente hay que revolcarse en el pecado para darse cuenta de esto. Puede ser una persona muy correcta, muy moralista, pero en un momento de nuestra vida se nos tiene que revelar que somos terriblemente pecadores. Y bueno, entonces uno se da cuenta cuando viene al conocimiento del Señor de que el pecado nos tiene sometidos, esclavizados. Y cuando Jesús nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero luego no se trata de tener conceptos acerca de la verdad. Aquí se trata de una relación con la verdad que es Dios mismo. Y en esa intimidad con Dios, en esa relación con Dios, ahí nosotros empezamos a aprender a vivir en libertad.
en la verdadera libertad, como reafirma en el versículo 36 siguiente. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y bueno, pasajes como estos eran más que suficiente, y hay más pasajes, por supuesto, ¿no? Para lo que las canciones, las alabanzas que yo expresaba, que iba aprendiendo en los inicios de mi caminar con el Señor, tengan un fundamento en la palabra, tengan en dónde asentarse lo que uno proclama. Y me acuerdo que una de las canciones, una de las tantas canciones, aquí hice un pequeño listadito, es aquel himno tan hermoso que dice: a ti la gloria, oh nuestro Señor, a ti la victoria, gran libertador. Otra canción dice, parece ser medio contradictoria como está expresado, ¿no? Dice: cautivame, Señor, y libre en ti seré. Desde luego, si Él nos cautiva, ahí vamos, ahí eso está muy relacionado con aquello, ¿no? De que si Él nos cautiva, o sea, Él es la verdad, vamos a experimentar. Ven que esta canción tiene ese fundamento bien sólido en la palabra, y a mí me hace mucho bien cantar la palabra, ¿no? Había otra expresión, otra alabanza que decía: digno es el Cordero de recibir la honra y la gloria. Y continúa expresando: me ha salvado del pecado, me ha librado de maldad. Otra decía así: Jesús me da su libertad, etc. Y ya ninguno me quitará. Y afirma en forma contundente esta alabanza diciendo, o esta proclama, dice: no hay cadenas, ni ataduras, ni opresiones, hay libertad. ¿Por qué? Porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Así que no hay temores, no hay complejos, no hay fobias. En Cristo hay verdadera libertad. Y yo la cantaba y la hacía propia. Y trataba de que esta verdad entre en mi cabeza y hacerla propia y experimentar, no tan solo cantar, sino experimentar lo que uno cantaba, ¿no? Ahí había otra que decía: en Egipto esclavo fui, sí, sí o sí. Y después dice más adelante: libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Y después con el tiempo hubo otra canción que está basada en Romanos 8:2, cuando dice: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y quiero decirles que es bueno proclamar la palabra, y expresiones como estas, y a mí me ha sanado, me ha liberado, me ha puesto en condiciones. Y casi lo hacía en forma inconsciente, pero bueno, intuía de que algo iba a pasar. Y efectivamente pasó. Pero, bueno, como lo digo, todas estas son, y hay más canciones seguro, que yo no me acuerdo en este momento, pero que tienen un sólido fundamento, como hemos dicho, en la palabra. En la palabra. Así que es muy bueno cantar en la palabra. Una que Dios es exaltado, a través de ella es alabado, y nosotros somos sanados. Nos hace mucho bien en nuestra mente, y una forma muy práctica de renovar
nuestro entendimiento, ¿no? Y bueno, esta libertad que estamos experimentando, me topé con un pasaje que dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esta última parte dice, en otra versión dice, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y por ahí me preocupa que quizás algunos de nosotros no estemos disfrutando de esa libertad tremenda que tenemos en Cristo Jesús. Y alguna cosa nos esté molestando y esté de alguna forma frenándonos. Y así que es muy sencillo. Yo lo único que hice, la cantaba, lo expresaba. Y eso, como le digo, me hizo mucho, pero mucho bien. Y bueno, cuando uno se encuentra en un pasaje como este, de Romanos 8:21, para captar bien lo que está diciendo aquí, uno tiene que ir al contexto, es decir, todo lo que está a la vuelta, por lo menos lo que precede a este pasaje. Y bueno, si queremos hacer bien las cosas, tenemos que ir al capítulo 1, versículo 1, ¿no? Y allí de Romanos, y allí se nos dice algo, se hace una descripción enseguida de cuál es la situación del hombre, y después se llega a hacer un diagnóstico de la realidad de la humanidad, y se afirma también que no hay justo, no hay ni uno solo siquiera, y después más adelante dice que únicamente alcanzamos justificación es por la fe en Jesús. E inmediatamente se expone en el libro, en la carta a los Romanos, se expone el ejemplo de Abraham, un ejemplo de fe, a tal punto que este hombre de fe digamos, es un ejemplo muy fuerte, y a pesar de que todo estaba en contra, sin embargo, le creyó a Dios, y porque a ciegas, y le hizo caso, aunque hubieron cosas que él tenía que ir superando, pero es un claro ejemplo. Por algo alguien le puso como sobrenombre el padre de la fe. Y bueno, así llegamos hasta aquel hermoso pasaje, el capítulo 5 de Romanos. Y para ver, vamos a tomar algunos textos nada más, no pretendo que leamos todo, pero simplemente que quiero que esto que se habla de la libertad gloriosa de los hijos de Dios tiene un fundamento muy sólido, ¿no? Y están, precisamente, voy a tomar algunos pasajes nada más, como este que comienza diciendo, bueno, hasta el capítulo 4 se pone claramente por qué la justificación es por la fe. Entonces dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que es un verdadero alivio este pasaje. A mí me hace mucho bien, yo creo que a todos nos hace mucho bien. Y con cuánto gusto podemos decir, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, en este capítulo llegamos hasta, digamos,
vuelvo a leer el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Esto me da bastante seguridad de que mi libertad en Cristo tiene este respaldo en Dios. Estos capítulos, estos pasajes, sencillos pasajes que tomé, nos hablan muy a las claras con respecto a eso. En el siguiente capítulo, en el capítulo 6, 14, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. De luego, del versículo 1 se argumenta sobre esto. Y como conclusión dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren, es muy real, es muy maravilloso que la gracia esté de nuestra parte y que Él, como nuestro pastor, nos siga sosteniendo a través de su gracia. Me gusta mucho esa versión del Salmo 23 que dice el Rey, que es así: el Rey de amor es mi pastor, su gracia me sostiene. Me gusta, pero al mismo tiempo les comento que maravillosamente su gracia es real en mi vida. ¿Cuántas torpezas, por decirlo de una forma muy elegante, hubiera cometido si no fuera que efectivamente su gracia me sostiene? Me hago un repaso de cosas muy personal, no se la voy a confidenciar a ustedes ahora, pero efectivamente vi en varios momentos de mi vida cuán real fue que su gracia me ha sostenido. Me ha sostenido con total efectividad. Bueno, y qué bueno saber que estamos ya no bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Ayer recibí algo que Alfredo también, y Emanuel y Julio también lo han visto, algo que sinceramente me costó creer, pero es el testimonio de una líder mundial. Digo una líder porque es mujer, que por tener que jubilarse abandona un cargo muy importante en su nación, lo deja de cumplir. Y yo recién me entero, y me cuesta creer, no obstante, que ha sido una cristiana de ley, una persona sencilla, una persona que, miren qué detalle, ¿no? Dice que ella y su esposo mantienen su casa en orden, que se reparten las tareas, pero escúchame, es una canciller en su país.
pero hay un testimonio que se rescata que esta es una mujer cristiana que sólido, su vida está fundada en Cristo. Y ella comenta también que efectivamente ha sido así. Bueno, si lo hizo durante 18 años, y ayer creo en estos días, la nación toda la despidió, reconociendo la forma honrada en que se manejó y la forma que, con efectividad. Con razón me llamaba la atención a mí un poco. Tuve cierta simpatía a esta mujer por lo mesurada, por bueno, mucho no sé, pero no sabía que era una verdadera cristiana. Y así que, queridos, los ejemplos o los otros casos contrastan mucho con aún gobernantes de otros puntos del planeta, ¿no? Pero qué bueno saber que esta mujer no renegó de su fe. No obstante, la tremenda responsabilidad que tenía. Dicen que la economía más saneada de Europa es la alemana. Qué tremendo. Qué tremendo. Así que no dejemos de orar por nuestro país. Además, es nuestra responsabilidad por nuestro país, por los gobernantes, por la clase política, por la clase que nos dirige. No tan solo los políticos, sino los sindicatos. Es más fácil sumarse a las críticas, pero tenemos que nosotros invertir el tiempo en interceder. En interceder. Con respecto a esta mujer era tan sencilla que decían los críticos de ella, decían que esta mujer no se cambiaba la ropa, parece. Y ella dijo, bueno, yo no estoy para participar en un concurso de belleza, así que por eso vengo con lo que tengo. Y hay otros casos que, mamita querida, que de pompa, que de despilfarro, ¿no? Que falta de seguridad. Pero bueno, gracias Señor, porque hay cristianos en todos los órdenes de la vida, ¿no? Cristianos de verdad. Bien. Romanos, continuamos con lo nuestro. Romanos 6, 22-23, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, qué buena noticia, ¿no? Saber que hemos sido libertados del pecado, que nos asedia, por supuesto, constantemente, a todos. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me gusta que cuando se hace semejante afirmación, se subraya, se subraya que Cristo Jesús es nuestro Señor. Es importante este detalle. Uno lo lee, pero quería reparar en este detalle también. En Romanos 7, 24 y 25, simplemente rescato algunos pasajes como para ver que cuando nosotros proclamamos libertad tienen tremendo fundamento en su palabra, ¿no? Terminando este capítulo de Romanos 7, el versículo 24, Pablo llega a esta conclusión.
hablando de la realidad del pecado como un principio de vida, como algo que lo somete. No habla de hechos pecaminosos, sino de la fuerza del pecado sin ese. Pecado sin ese. ¿No? Dice, miserable hombre, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Hablando del pecado como algo que es una realidad. Dice, pero dice, gracias a Dios, el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, reitero. Así, o remarco, mejor dicho. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y entonces, a continuación, en el versículo 1 y 12 del capítulo 8 dice, ahora pues, y esto también es muy, muy bueno recordarlo y afirmarlo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Y como les decía, este pasaje también alguna vez lo hemos cantado y sería bueno seguirlo cantando. Ahora no nos juntamos todos, pero podemos tener nuestros momentos de alabanza privados o familiar y digamos, y darle gracias a Dios por esta realidad. A Víctor Rodríguez, cuando uno le pregunta cómo está Víctor, uno espera que nos diga bien, o bueno, pasa algo, no, pero él siempre invariablemente dice, estoy en Cristo. Y bueno, si estamos en Cristo, hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, nuestra libertad, esa libertad gloriosa que se dice más adelante en con que empecé en 8:21, viene con todos estos antecedentes, ¿no? Con todo esto que apunta y que le da no es una simple declaración por un deseo, un simple deseo, sino es una tremenda y gloriosa realidad. Todo hijo de Dios no puede vivir sometido a temores, como le pasó a un hombre de Dios tan tremendo como el profeta Elías. Tuvo miedo, después de haber hecho proezas en el nombre del Señor, pero pasó por una experiencia de un temor, ¿no? Y así, varios hombres de Dios pusieron en evidencia su humanidad, ¿no? Pero Él nos libró efectivamente del pecado y de la muerte. Así que esta proclamación, esto de esta, digamos, invitación, sugerencia, consejo, si quieren, como, de proclamar siempre, tiene tremendo fundamento en su palabra. Y la libertad que uno puede vivir es sólida, es real. No es una ilusión, no es un deseo solamente, sino es una total realidad. Así que yo sugerí algunas, me acordé, hemos dicho algunas canciones, pero hay más canciones. Hay una que, bueno, que la cantamos a veces.
es esa nueva estrofa que se le agregó a Sublime Gracia. ¿Cómo era? Ah, sí, aquí lo tenía anotado. Y esa nueva estrofa que se le agregó a Sublime Gracia, ese himno, dice así, afirma, ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Qué bueno que Él puso su verdad en nuestra mente, en nuestros corazones y en nuestra boca, ¿no? Y esto produce mucha sanidad a nuestras almas. Así que, hermanos, les animo, este tiempo de pandemia, tiempo en que a veces lo empleemos bien, redimamos mejor el tiempo, le saquemos. A veces uno se entretiene, hay muchas cosas que nos distraen, cosas que no necesariamente son pecaminosas, pero ejerzamos dominio propio, porque esto también está basado, digamos, Dios nos está respaldando cuando Él nos dice que debemos actuar con dominio propio, es sobre nosotros mismos, ¿no? Entonces, y le pidamos al Señor que nos advierta en cuanto nos estamos distrayendo, porque el enemigo procura por todos los medios distraernos, de sacar nuestras miradas del Señor. Y no, a veces no lo hace con cosas pecaminosas, lo hace con cosas, pero hay un recurso en la palabra de Dios, creo que es en 1 Corintios, en el capítulo 6, capítulo 8, capítulo 10, en donde a nosotros nos permite evaluar y ver si, porque no siempre, hay cosas que son pecados y está muy evidente, pero hay cosas que no sabemos si vale la pena. Por eso dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. A ver, se lo leo. Me acuerdo de esto, no lo tenía para otro momento, pero (10:23). Sí. Gracias, hermano. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces aquí tenemos, digamos, recursos para evaluar si lo que estamos haciendo o en la actividad en que estamos involucrados vale la pena. Porque nuestra vida es brevísima, lo sabemos ahora que estamos en tiempo de pandemia y vemos cómo a veces algunos parten para el Señor, parten siendo cristianos, ¿no es cierto? Bueno, ahí no hay problema, pero muchos parten sin haber conocido a Cristo y eso sí es lamentable, es mucho más lamentable. Luego hay vidas que son muy valiosas, se han dejado pulir por Dios y son como en el caso de Pablo, ¿no? Pero él sabía que por un tiempo tenía que permanecer aquí, pero él decía, no, mejor es estar con el Señor, es muchísimo mejor, ¿no? Pero
y por el momento el Señor es el Señor, como Él lo reafirma, como vivimos hoy mismo en distintos pasajes, como no lo reconocía de la boca para afuera, sino lo reconocía y lo aplicaba en su vida del Señor y de Cristo, ¿no? Así que estas son cosas, son recursos que podemos encontrar en la palabra de Dios para poder evaluar si lo que estamos haciendo vale la pena, ¿no? Así que, hermanos, simplemente les animo a seguir alabándole a Él, proclamando y viviendo y experimentando la libertad gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Como recordé hace rato, también una de las canciones que se suele cantar, aquella que dice: en Egipto esclavo fui. Egipto es la figura del mundo, ¿no? Y habla de que el cruel faraón es el que lo sometía, y faraón es una figura de Satanás, ¿no? Y se imaginan cómo esta nación, que la verdad que estaban siendo conducidos para conformar una nación, porque hasta ese momento tenía un tremendo trabajo Moisés para formarlos como nación. Era un grupo de gente, digamos, una chusma, que se quejaban a cada rato, y que no tenían fe, pero no obstante Dios los constituyó en nación, les dio la ley, los formó como nación, y aunque experimentaron cosas tremendas, como cruzar el Mar Rojo, ¿se imaginan? Cruzar el Mar Rojo, pero ha sido tremendo. Sin embargo, al poco tiempo ya se olvidaban. Enseguida tenían pésima memoria de lo que Dios hacía en medio de ellos. Cómo salieron de Egipto después de tanta, digamos, tanto, una forma poderosa con que salieron de Egipto. Inclusive la gente les daba cosas de mucho valor con tal que se vayan. Y bueno, pero me imagínense, pongámonos en el lugar de María, la hermana de Moisés, que de luego era mayor que Moisés, por lo menos 10 años más, y ya era bastante entradita en años cuando atravesaron el Mar Rojo. Cuando Moisés fue llamado a sacar al pueblo tenía 80 años. Pasaron algunos años, no sabía decirle en este momento cuántos años tendría tal vez Moisés cuando pasaron el Mar Rojo. Pero algunos años pasaron. Y su hermana, seguro mínimo unos 10 años más que él, ¿no? Así que era una mujer ya muy entrada en años, pero sin embargo, con cuánta gloria alabó al Señor por la proeza que Dios había hecho con ellos, haciéndolo atravesar por un lugar seco. Y se imaginan lo que habrá pasado Pablo y Sila, que uno siempre vuelve a ese episodio, eso que está registrado en la palabra. Ellos estaban en la cárcel, pero experimentaban al mismo tiempo total libertad. Físicamente estaban retenidos, pero vivían en total libertad, Pablo y Silas. Así que, a pesar que el lugar no era nada agradable, nauseabundo, porque así eran ese tipo de cárcel, y estaban en el fondo, no obstante, todo eso no los limitaban en absoluto a proceder con total libertad y alabar al Señor, como si estuvieran en un lugar totalmente opuesto, ¿no?
Y así sucede con todo hijo de Dios. Por ejemplo, el apóstol Juan, cuando nos escribe el Apocalipsis, dice que estaba confinado, parecido a nosotros. Y no sé cómo hizo para conseguir elementos como para escribir lo que el Espíritu le indicaba. Pero él estaba limitado humanamente hablando, pero su espíritu totalmente libre. Totalmente libre. Y a tal punto que él podía prestarle mucha atención a lo que el Espíritu le decía y tomar nota. Y aquí tenemos Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Así que a eso estamos llamados, hermanos. Así que sigamos afirmados en el Señor y en su palabra y vivamos en total y completa libertad, en la verdadera libertad, en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Amén.